¿Quieres saber cuál es la diferencia que hay al trabajar con nuestras máquinas para tatuar usando distintas unidades de medida como pueden ser voltajes, hertz o ciclos por segundo? Quédate en este video que te voy a contar todo lo que necesitas saber de este tema. Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a hablar acerca de los distintos tipos de unidades de medida que podemos encontrar para trabajar con nuestras máquinas de tatuaje. Siempre hemos sabido que la unidad de medida más utilizada comúnmente desde un principio en el tatuaje ha sido el voltaje, que es el que nos permite subir o bajar las velocidades de nuestras máquinas para realizar de mejor manera nuestras técnicas. Pero hoy en día podemos encontrar fuentes de energía como estas que nos muestran más parámetros y que aparte del voltaje que estamos seleccionando nos van a marcar también los ciclos por segundo a los que va a trabajar nuestra máquina. Y también vamos a encontrar una gran variedad de máquinas tipo pen que ya nos van a marcar, aparte del voltaje, los hertz. ¿Qué son los hertz? No nos vamos a confundir ni nos vamos a marear. Vamos a resumirlo de esta manera: los hertz y los ciclos por segundo son lo mismo, para que no haya dudas y no haya confusiones. Pero para entender cómo se traducen nuestros voltajes a hertz o ciclos por segundo, que es lo mismo, necesitamos desglosar los conceptos y saber un poco acerca de la electricidad. Lo primero que tenemos que saber es qué es el voltaje. ¿Para qué nos va a servir el voltaje? El voltaje es el flujo de corriente o la presión que impulsa la electricidad y se representa por medio de ciclos entre ondas, así como por los picos y valles entre estas ondas, o sea, sus subidas y bajadas. La cantidad de voltaje se indica con una unidad de medida conocida como voltio, que es la unidad de medida que comúnmente hemos utilizado por muchos años con nuestras máquinas para tatuar. Dependiendo del voltaje que utilicemos, alto o bajo, fluirá mayor cantidad de electricidad hacia nuestras máquinas o dispositivos. Y existen dos tipos de voltajes de uso común. Uno es el voltaje alterno, que es el que usamos en nuestros hogares, en nuestros contactos de pared con nuestros electrodomésticos. Este voltaje tiene variaciones en la continuidad de sus ciclos, o dicho de otra forma, tiene variaciones en sus picos y valles, o sea, en sus subidas y bajadas, y en el tiempo que hay entre cada ciclo. El otro voltaje es el voltaje directo, que es el que modificamos por medio de reguladores como nuestras fuentes de energía para uso en aparatos y dispositivos chicos o de menor consumo de electricidad, como en este caso las máquinas para tatuar y sus baterías recargables. Este tipo de voltaje tiene ciclos equilibrados y continuos, a diferencia del voltaje alterno. Esto quiere decir que no tiene picos ni valles, o sea, subidas y bajadas, y los ciclos son constantes, así como el tiempo o espacio entre ellos, que es la distancia entre cada onda de corriente. Ahora vamos a ver qué son los hertz. Los hertz o hercios son una unidad de medida de la frecuencia en las repeticiones de un proceso, en este caso un proceso eléctrico, pero que se utilizan para medir frecuencias en distintos ámbitos como la electrónica, la televisión, la música y la radio. En el tatuaje, los hertz se pueden traducir a la frecuencia de tiempo entre los ciclos u ondas del voltaje que decidamos utilizar. Esta es una unidad de medida que está basada en el segundo, la unidad de medida de tiempo, por lo que los hertz también son conocidos como ciclos por segundo o CPS, que era a lo que me refería en un principio, para que ustedes no se mareen. Tanto los hertz como los ciclos por segundo son lo mismo y se van a medir de la misma manera. Por ejemplo, 60 hertz equivale a 60 ciclos por segundo, lo que quiere decir que hay un avance de 60 ondas completas en ese tiempo, o mejor dicho, 60 repeticiones por segundo. Estas repeticiones en nuestras máquinas rotativas se encargan de aumentar o disminuir las revoluciones por minuto a las que un motor trabaja, y son también conocidas como RPMs. Vamos a tomar en cuenta que cada máquina tiene un motor que trabajará entre distintos rangos de voltaje, que no debemos por ningún motivo
rebasar porque exponemos el motor a daños irreversibles, y si utilizamos voltajes más bajos de los recomendados, ese motor no obtendrá la energía necesaria para moverse. Existen máquinas con motores que trabajan con rangos mucho más bajos de voltaje, o sea, con menos hertz o a menos ciclos por segundo, pero con firmeza, y hay motores que no lo hacen. Esta es la diferencia entre motores de buena calidad y motores de mala calidad. Si nosotros tenemos una máquina que pueda trabajar con firmeza desde los 2 o 3 volts, esta será una máquina que podrá hacer puntillismo de arrastre, por ejemplo, en donde se necesita una muy lenta velocidad o menos hertz o menos repeticiones de ese proceso que el motor y la aguja van a estar realizando, pero con la contundencia necesaria. Muchas de las máquinas para tatuar están limitadas en cuanto a sus rangos de voltaje, por lo que si intentamos usarlas por debajo de ese voltaje recomendado, simplemente no van a encender, o si lo hacen, el motor se frenará con la más mínima presión y no podremos trabajar a menos hertz o menos ciclos por segundo de los que la máquina nos permita. Esta es la diferencia que hay entre máquinas o fuentes especializadas para trabajo por medio de hertz o CPS y las que no están pensadas para eso. En máquinas o fuentes especiales, nosotros podremos tener la opción de utilizar voltajes muy bajos, pero con la seguridad de que a pesar del lento funcionamiento no se detendrán al aplicar presión, y eso nos permitirá trabajar de forma más consistente gran variedad de estilos y técnicas. Ahora vamos a ver qué son las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto es la unidad de medida que se usa para indicar cuántas vueltas completas da un motor en el lapso de un minuto. Por ejemplo, hay máquinas que trabajan hasta 8000 revoluciones por minuto en su rango tope, y hay otras que trabajan hasta 10000 u 11000 revoluciones, por lo que eso también va a variar los resultados que obtendremos al utilizarlas con distintos voltajes, distintos hertz o ciclos por segundo. También su tope más bajo de voltaje influirá en la cantidad de revoluciones por minuto a las que podrá trabajar como mínimo. Entonces vamos a entender que están directamente relacionados los voltajes con los hertz y con las revoluciones por minuto. Como ya les comentaba, dependiendo qué voltaje ocupemos, va a ser la cantidad de hertz o la frecuencia, o lo que es lo mismo, los ciclos por segundo, y estos influirán en las revoluciones por minuto de nuestros motores. Por ejemplo, 60 hertz o 60 ciclos por segundo equivalen a 3600 revoluciones por minuto. 50 hertz o 50 ciclos por segundo equivalen a 3000 revoluciones por minuto. Como vemos, todos los factores están relacionados, y para algunos es mejor o más fácil trabajar con voltajes sin tanta complicación, pero también existen otros que prefieren trabajar usando como base los hertz o los ciclos por segundo. Es por eso que a la fecha podemos encontrar tanto fuentes de energía como máquinas tipo PEN que nos permiten medir y trabajar por medio de los hertz o ciclos por segundo, lo que nos da una mayor precisión y control sobre la función de nuestros motores. Así que si tenías miedo de comprar una máquina o fuente de energía que te permita trabajar con voltajes o con hertz o CPS, ahora puedes hacerlo sabiendo la teoría a considerar, y al tener los equipos en tus manos, hagas la práctica al hacer tus propias pruebas para conocer mejor dichos equipos y dominar mejor tus técnicas usando cada uno de ellos. Dejemos claro que existen máquinas y fuentes duales, las cuales nos van a permitir medir y trabajar tanto con voltajes como con hertz o CPS, pero también hay las máquinas que son especializadas, y esas solo trabajan con hertz o con CPS, por lo que si no estás convencido de usar una unidad de medida distinta al voltaje, te recomiendo no las compres y te apegues a algo más tradicional y más sencillo de utilizar. Si vas a trabajar con una fuente dual de voltaje o hertz o CPS, toma en cuenta que también el motor de tu máquina tendrá que ser apto para trabajar con bajas frecuencias sin detenerse. En este caso, no solo la fuente hará el trabajo, sino ambos componentes. En el caso de las máquinas PEN inalámbricas de uso dual o específicas para trabajo en hertz o CPS, no habrá ese problema, porque tanto la pila como el motor estarán pensados para trabajar de ese modo
todo en conjunto. Una vez que ya sabemos toda esta teoría, podemos pasar a la práctica y probar las máquinas con esas distintas unidades de medida y ver de qué estamos hablando. De este lado tengo una máquina que nos va a medir tanto el voltaje como los hertz. El número azul grande es el voltaje, los números blancos son los decimales. Podemos ir avanzando de uno en uno, o sea, de punto 1 en punto 1. Por ejemplo, así, de esta manera: 5.7, 5.8, 5.9, etcétera. Y vamos viendo que cuando nosotros aumentamos un decimal, también los hertz van a ir aumentando. En este caso, el voltaje más bajo que esta máquina me da va a ser de 4 volts y 66 hertz. 4 volts equivalen a 66 hertz, que es la velocidad más lenta a la que esta máquina puede trabajar. Entonces nosotros la podemos activar y ver que está trabajando, pero a pesar de que está a una velocidad muy lenta, no se va a detener si nosotros intentamos frenarla, y eso es porque el motor está hecho especialmente para trabajar en bajos rangos de hertz y bajo voltaje. Si nosotros pasamos a la fuente, podemos darnos cuenta que la fuente trabaja todavía en un menor rango de voltaje o a menos hertz o ciclos por segundo. La diferencia es que la máquina nos va a marcar los hertz, Hz, y la fuente nos va a marcar ciclos por segundo o CPS. No sé si se alcance a ver. Entonces, si yo bajo mi voltaje en la fuente, puedo ver que esta fuente trabaja a un mínimo de 3 volts, que es un volt menos que la máquina. Podemos ver que ya no da menos voltaje. Ese es el rango mínimo en el que va a trabajar nuestra fuente, y para eso la tengo conectada a una máquina tipo Direct Drive. Vamos a hacer la prueba activándola para ver cuántos ciclos por segundo nos va a marcar la fuente. La fuente no marca exactamente o constantemente los ciclos por segundo. Aquí nos va a variar, va a tener un rango que va a estar subiendo y bajando, pero el menor número que nos aparezca donde dice CPS es la unidad de medida real a la que la máquina está trabajando. Entonces vamos a activar nuestra máquina. Como pueden ver, la máquina está trabajando a una muy baja velocidad. Aquí se puede ver. Y si nosotros vemos la unidad de medida que nos marca la fuente, podemos ver que fluctúa, como ya les comentaba, pero el menor número que nos marque es el número real de ciclos por segundo. En este caso, 55 ciclos por segundo es la cantidad a la que está trabajando esta máquina. Pero como les comento, no todos los motores son aptos para trabajar en rangos tan bajos de voltaje o de ciclos por segundo. Por ejemplo, en este caso, si yo aplico presión, la máquina se detiene, y eso no me va a permitir trabajar ciertas técnicas como el puntillismo de arrastre, donde necesito que mi aguja entre y salga muy lentamente pero con firmeza, para que a la hora de estarla introduciendo en la piel no se frene la máquina. Entonces, no todas las máquinas son aptas para trabajar con bajos ciclos por segundo o con bajos hertz. Por eso nosotros tenemos que conocer bien nuestros equipos o comprar equipos especializados. A esto me refería cuando yo les comentaba que la fuente no va a hacer todo el trabajo. Necesita ser un conjunto entre la fuente y la máquina, para que de esta manera la fuente proporcione bajos ciclos de energía para trabajar, pero la máquina pueda con ellos. En este caso, esta máquina es especial para eso y esta no. Y vamos a verlo nuevamente. Voy a dejar por aquí la máquina, voy a tomar la otra y la voy a encender. Este tipo de máquinas por lo regular traen memorias predeterminadas. Como pueden ver, aquí marca la A, la B, la C y la D. Quiere decir que trae 4 memorias predeterminadas que podemos utilizar para distintas técnicas si no nos queremos meter en el cálculo de los hercios o los ciclos por segundo. Únicamente vamos a depender de lo que la máquina quiera hacer con la memoria que hayamos seleccionado. Pero yo les recomiendo que si tienen una
fuente de ese tipo o tienen una máquina de este tipo, la utilicen de la mejor manera. Esta máquina la voy a ocupar principalmente para técnicas que necesiten un número de ciclos por segundo específicos. Si eso no es necesario para trabajar, puedo utilizar cualquier otra máquina sin ningún problema y únicamente basarme en el voltaje. Pero en este caso, esta máquina la adquirí precisamente para aprender a trabajar técnicas diferentes y de mejor manera, a diferencia de una máquina que no esté pensada para este fin. Esta trabaja a un rango mínimo de 66 Hz, que es lo que marca la pantalla, pero vamos a encontrar máquinas como la Más Hertz, que es de Dragon Hawk. Esa máquina únicamente está hecha para trabajar en Hertz. Esa máquina no nos va a marcar voltajes, entonces es específica para eso. Por eso nosotros tenemos que elegir qué tipo de máquina vamos a utilizar o qué tipo de fuente nos va a servir mejor. Una vez dicho esto, y para dejar claro todo lo que les comenté, vamos a ver las equivalencias entre hertz y revoluciones por minuto, que es, como ya les mencionaba, las veces que gira un motor en un minuto. Hay máquinas como esta que, por ejemplo, son de 9000 revoluciones por minuto, lo que quiere decir que dan 9000 vueltas el motor en un minuto, y existen máquinas como esta que alcanzan 10000 u 11000 revoluciones por minuto. Pero ¿cómo vamos a saber a cuántas revoluciones por minuto va a trabajar nuestra máquina? Dependiendo de cuántos hertz estemos seleccionando. Vamos a verlo. Por acá tengo una página que me encontré en internet, la cual nos hace la conversión de revoluciones por minuto a frecuencia en hertz o ciclos por segundo. Por ejemplo, si yo pongo 66 hertz, que es el mínimo que esta máquina me da para trabajar, la página me marca 3960 revoluciones por minuto. Quiere decir que esas son las vueltas que el motor de mi máquina va a dar en el lapso de un minuto. Si yo voy subiendo de un hertz en un hertz, puedo ver la diferencia. Aquí ya aumentaron las revoluciones. Si trabajo mi máquina a 67 Hz o en una fuente como esta a 67 ciclos por segundo, mi máquina va a estar teniendo una velocidad de 4020 revoluciones por minuto. De esa manera nosotros nos podemos dar una idea de cómo trabajan nuestras máquinas, nuestros motores, nuestras fuentes de energía y cómo usar correctamente tanto los voltajes como los hertz o los ciclos por segundo. Espero haber sido clara y concisa en mis explicaciones y ayudarlos a entender mejor este tema que cada vez está más en boga por los avances tecnológicos de la industria del tatuaje. Y aunque decidamos no utilizar este tipo de unidades de medida, máquinas o fuentes, es algo que como tatuadores tenemos que saber para que nadie nos sorprenda y nadie nos cuente. Esto es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias por ver mi video y si les ayudó o les sirvió, regálenme un like y suscríbanse. Gracias y hasta la próxima.